recuerdan un capítulo bien polémico y delicado que, bueno, se intentó resolver hace ya año y medio, pero son muchos los trabajadores y trabajadoras que han quedado en el tintero y que entienden que además no se ha cumplido con la ley que atravesó toda esta polémica para buscar soluciones. Bienvenidas. Muchas gracias por invitarnos. No, por favor. Yo les agradecería primero de hacer una puesta a punto de cuál es la situación que ustedes entienden que ni siquiera se está contemplando ley mediante, ¿no? No. Al día de hoy ya vamos a un año y medio de que cerró la mutualista. Nosotros nos enteramos por la prensa un 23 de diciembre lo que había sucedido, el cierre, y al 31 de marzo fuimos despedidos la mayoría. Nos enteramos por un mensaje de texto que fuimos desvinculados de la empresa. Ahí se redactó una ley, la 20022, la cual se distribuían los socios y a los funcionarios. Se tomaron 5 mutualistas para esa distribución. Sí. Cada 1000 socios, 21 funcionarios tenían que ser absorbidos. Para nosotros la ley fue redactada a las apuradas, ya que no se tomó en cuenta la cantidad de funcionarios que éramos. Al día de hoy, por un informe oficial, nosotros, por los compañeros que se acercaron, teníamos estimados 400 sin trabajo, pero hay un informe que figura por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 499 funcionarios no médicos continúan en la bolsa. ¿Y los médicos fueron todos absorbidos? No. Tampoco. Tampoco. Y de estas personas que están en esa bolsa de espera de trabajo, la ley contemplaba, tengo entendido, seguros parciales, después seguros completos. Al día de hoy seguimos sin cobrar los despidos, que hay una ley, la 19690, del Fondo de Garantía, que ya nos tendrían que haber pago el despido, y eso no fue así. También se dijo en la interpelación que nos había correspondido seguro de paro común y especial hasta en caso de multiempleo. Eso no fue cumplido en todos los casos. Y bueno, los puestos de trabajo también es algo muy importante, porque realmente son 499 familias que han golpeado puertas por otros lados, y también por eso fue que perdieron los seguros, porque si tomás otro trabajo, perdés el seguro. Entonces también los despidieron o los tomaron a prueba, y hoy por hoy no tienen nada, ni el seguro ni trabajo. ¿Cuántas personas están en esa situación? Mira, tenemos... De esta lista, digamos, ¿no? De esa lista, nosotros tenemos 72 que no fueron convocados. O sea, que por más que estuvieron en la bolsa, no los llamaron. Después, bueno, 400 se han acercado a nosotros que están en esa situación, y 10 que nunca les correspondió seguros. No hicimos un relevamiento todavía de cuántos funcionarios... ¿No les correspondió por ley? No les tocó cuando les correspondería. Claro, supuestamente, por lo que dijo Sajian, correspondía hasta en caso de multiempleo. Pero si, por ejemplo, trabajabas en el policial, no te correspondía, fue lo que dijo BPS, o si trabajabas en ACE, no te correspondía, así que eso no fue cumplido. Bien. Flor, bueno, hemos estado leyendo alguna material, información de situaciones por demás humanamente delicadas y tristes de lo que es el devenir de muchas de estas personas, ¿no? Y hasta suicidios. No vamos a dar nombres ni nada que se parezca, pero bueno, de verdad que están enfrentando una situación bastante dolorosa y agobiante. ¿Qué dice el Ministerio de Trabajo de esto? Discúlpame, no te escuché. ¿Qué dice el Ministerio de Trabajo de esto? El Ministerio de Trabajo le da la responsabilidad al Ministerio de Salud y así sucesivamente. Nadie se hace cargo de la situación. Esta fue una ley que fue votada de un día para el otro, que dejó un montón de baches, que nadie los cubre. En ningún lado de la ley dice que el compañero que fue tomado por una institución, si se le hacía la prueba y no la pasaba, volvía a la bolsa y como yo, como prestador de salud, ya tomé ese funcionario,
que no sirvió, volvió a la bolsa, no tengo que llamar otro. En ningún lado la ley dice que nosotros que nos fuimos con determinado grado, entráramos con el grado más bajo. Ejemplo, enfermería. Salió de Casa de Galicia con grado 1 y entra con el grado 3, que es el más bajo, al lugar donde lo tomó, donde el prestador de salud lo llamó. Los compañeros que se estaban por jubilar, que le faltaba 1 año o 2 años, han tomado esos compañeros, entonces me quedo con la cápita y en 1 año no tengo más el funcionario, en 2 años no tengo más el funcionario. Los compañeros que estaban enfermos, ¿por qué no se les hicieron juntas médicas? Para ver quién podía quedar trabajando y quién iba a tener que ser jubilado por enfermedad. Nada de eso previó la ley. La ley no previó cómo nos iban a pagar los despidos. La ley no previó nada. La ley fue votada de un día para el otro, dejando un montón de, como decíamos, de baches que nadie se hace cargo, ni el Ministerio de Trabajo, Bien. ni el Ministerio de Salud. ¿En manos de quién estaría la solución a esta situación? Y los parlamentarios. Así como votaron esta ley, pues que voten complementarla o voten una ley nueva. Bien, panel, Alfredo. La norma era que cada 1000 socios, 21 funcionarios. Sí. ¿Se cumplió con eso? Sí, se cumplió. Las 5 instituciones estas que agarraron socios de Casa Galicia Sí. cumplieron con 21. Ahora, no era lógico, por lo que vos dijiste, el número de 21 no era suficiente para incorporar a todos los funcionarios de Casa Galicia. No, porque esa bolsa de trabajadores debió haberse saneado, Que no se hizo. sacando todos estos compañeros Claro, que vos yo decís. mencionaba anteriormente. Entonces tú disminuías tremendamente. Y si llamó y ese compañero no sirvió para la tarea, Busca otro. no cumplió el perfil, llame a otro. No llaman a ninguno. O sea que ellos no cumplieron con los 21. Y para la ley lo cumplieron, pero como la ley es insuficiente porque no previó todo esto, para la ley sí cumplieron. Pero la gente está sin trabajo. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. A nosotros nos interesa que la gente que no está trabajando trabaje, que se nos pague el despido y que se haga una extensión de los seguros de paro hasta que los compañeros tengan trabajo. Si no entran en estas 5 instituciones, que entren en otras, que entren en ACE, pero que tengan trabajo. Como ella decía, tenemos un montón de compañeros con múltiples problemáticas que se resuelven dándoles trabajo. Claro. ¿Hay muchos casos que el único empleo de Casa Galicia? Porque realmente en la salud es multiempleo, ¿no? Sí, pero hay muchos casos que solamente el trabajo era el que tenía en Casa de Galicia. Esa gente Y debe ser matrimonios prioritaria. que trabajaban los dos en Casa de Galicia. Claro. Y eso no se priorizó, esa gente no se priorizó. Y eso, había una lista el planteo inicial fue una lista en donde estaba priorizado, contemplado, jefas de familia, personas, matrimonios o parejas que trabajaban ambos en Casa de Galicia. No se respetó. Hoy en día tenemos jefas de familia que no están trabajando. Bien, bueno, en su momento la ley fue muy polémica, ¿no? Sobre todo el análisis cualitativo o de base por aquello de hasta dónde puede asegurar el Estado el trabajo de todas estas personas que quedan sin trabajo cuando no estamos hablando de un ente público, cuando no estamos hablando en todos los casos de funcionarios públicos. O sea, fue un debate y sobre todo en un contexto de crisis donde faltaba trabajo para mucha gente, no solo para el caso de las personas que quedaban sin trabajo de Casa de Galicia. Entonces fue muy ríspida todo ese debate, no sé si lo recuerdan. Bueno, pasó el tiempo y lejos de solucionarse satisfaciendo las necesidades de todos, que habría sido casi mágico, hoy están en esta situación. Yo insisto en preguntar en manos de quién está esta solución. En los parlamentarios, plantean nuestras invitadas. ¿Qué opinan ustedes? ¿En manos de quién? Sí, yo les quería preguntar un poco sobre eso, si habían tenido contacto con legisladores, si esto se había planteado en alguna comisión. Un poco esto que estaba mencionando Alfredo, que era lo que yo venía pensando, el tema de si existen mecanismos de control frente al no respeto de algunas cláusulas, por ejemplo, la lista que tú mencionabas, o esto de, si bien tú mencionabas que no había mecanismos, pero bueno, la lista no se respetó por lo que tú estás diciendo. Por un lado esa, la pregunta de los parlamentarios, y por otra, ¿y qué es lo que hay
¿qué pasa con los despidos? ¿Por qué no se pueden cobrar los despidos? ¿Es por el tema únicamente de tener otro empleo o a qué responden? No. BPS no tiene el dinero para pagar el fondo de garantía, que es la ley 19.690. Supuestamente, extraoficialmente, BPS tendría 6 millones de dólares nada más para nuestros despidos. La deuda total sería de 42 millones. Se recibió algún pago, pero fue por parte del IDECO. Muy poco realmente. Fue por los remates y dinero obtenido de los prestamistas. Pero eso fue en primera instancia a los que aceptaban, los compañeros que aceptaban el dinero del fondo de garantía, que era una liquidación que realizó el IDECO. A ellos se les pagaba ese dinero, que fue un 12,2% y un 2,4% y un 2,4%. Fueron como 2 cuotas. Ahí hay algunos compañeros que rechazaron, dejaron de lado su liquidación real. Claro, aceptaron menos, digamos, con tal de tener en mano. Con tal de tener en mano. Bien. Se les prometió que en 2 meses se resolvería y se pagaría el resto del dinero. No fue así. Ya vamos a más de un año de eso. O sea, no fue así. Y aún así fue mejor aceptar pájaro en mano que sin volando, ¿no? Porque algunos nunca cobraron nada. Sí, algunos, los que fueron a juicio, hasta que no termine el juicio, claro, no vas a cobrar ese dinero. Después, en la interpelación, Blanco lo que dijo es que habían 8 millones que se habían obtenido de la rendición de cuentas anterior, destinado para los juicios. Eso realmente desconocemos si es así. También que había un proyecto de ley de cómo sería el pago. Lo desconocemos totalmente. Todo lo que recibimos es extraoficialmente. ¿No tienen interlocutor? Se están manejando por distintos abogados. También hay grupos, o sea, vamos con distintos abogados y nosotros estamos golpeando puertas por todos lados. Por el pago de los despidos, una de las gestiones que hicimos fue ir a la Comisión de Hacienda, fuimos a diputados. No tuvimos ninguna respuesta, por eso pedimos, antes que se cancelen las agendas, ir a senadores. Y es ahora donde pedimos que, por favor, o creen un artículo o una ley, así como pudieron hacer muy rápido la ley para la distribución de socios y los funcionarios, que hagan algo para el pago. Porque, como decía Victoria recién, hay muchas situaciones psicológicas, pero es por el estrés. Si a los compañeros no pueden pagar el alquiler, no tienen dinero para darle de comer a sus hijos, se van a trabajar con un café con leche, o sea, hay mil situaciones. Y realmente, pagando sus deudas, ya es un endeudamiento también, porque muchos tuvieron que sacar préstamos. Si estás enfermo y no tenés dinero para cubrir, o sea, no podés pagar una terapia también, porque si vamos a pagar un psicólogo, ¿cuánto nos cuesta? Hay muchas situaciones que no se contemplaron en la ley. Y realmente lo que pedimos es... Porque además, perdón que interrumpa, ¿no? Pero lo que me parece que está bueno es explicitar un poco. Hay un montón de situaciones que no tienen amparo específico y que atraviesan a cualquier persona desempleada en este país. Pero hay otras situaciones que ameritarían una contemplación más que particular porque son personas a las que no se les está cumpliendo con lo que se pactó en un acuerdo, ley mediante. O sea, son situaciones distintas, ¿no? Porque ya estoy leyendo por acá, que yo sepa, Casa de Galicia es una empresa privada y en esa línea se entiende. Por eso, acá no es, hay que contemplar a los desempleados porque, de verdad, esa situación triste aplica a muchísima gente, ¿no? Pero otra cosa es vos ser, parte de un convenio, de un contrato, ley mediante, que no se está cumpliendo. Por eso yo preguntaba, ¿en manos de quién está esto? Salud pública. ¿Debería ser salud pública o como hablamos de trabajo tiene que ser el Ministerio de Trabajo? Y sí, el Ministerio de Trabajo, el Parlamento, a quien corresponda. Pero Casa de Galicia era una institución privada que le está costando al Estado fortunas. Ya le costó también, ¿no? Y le va a seguir costando fortunas. Si solamente en despido estamos hablando que al Estado, o sea, a todos nosotros, le cuesta casi 45 millones de dólares, no sé qué me aporta que era una empresa privada, porque al Estado le está costando y mucho.
Diego. Sí, lo que pasa, a ver, porque esta lógica de era una empresa privada y entonces, bueno, que asuma las consecuencias y quienes participaron, no es tan así, porque estamos hablando, y ahí me gustaría algún comentario de ustedes también, porque esos rostros de angustia que se ven en las fotos, en las imágenes, tienen que ver, obviamente, con la incertidumbre de perder el trabajo, pero también con una institución que para quienes la conocimos tuvo mucho que ver con lo comunitario, con las relaciones personales, porque es una institución de larga data representando a una comunidad de migrantes a nuestro país como es la comunidad gallega. O sea, no me parece que esa lógica economicista de entonces como no cerraban los números, bueno, digamos que se manejen, ¿no? Ese componente... Tampoco fue un razonamiento así de inmediato. Hubo una estafa mediante, hubo mucho tiempo de gasto del Estado en este lugar. Sin duda, pero es parte de un sistema de salud y uno vio una gran celeridad y una gran... digamos, un movimiento muy rápido de ciertos actores por hacerse de los beneficios que quedaban vacantes, es decir, los usuarios y sus cápitas, la infraestructura que tiene un valor muy importante, que está ubicada estratégicamente, y para esta otra parte veo como un cierto lavado de manos, porque todavía los uruguayos y las uruguayas creo que nos quedan cosas para saber de qué es lo que está exactamente detrás del cierre de Casa de Galicia y quiénes son los beneficiarios de esto, porque acá hay otras instituciones de salud que vienen en un crecimiento rampante, ¿sí? Círculo Católico, instituciones que tienen vínculos muy claros con el gobierno a través, por ejemplo, de la figura de Cipriani. Entonces, me parece que hay que tener una visión un poco más compleja del asunto y además entender que quienes hoy están sufriendo son personas que se dedicaban a cuidar nuestra salud. Entonces, no me parece hoy que miremos para el costado y no nos hagamos cargo de esto. Me parece que las autoridades tienen que estar mucho más presentes dando una respuesta acá. Fernanda. Fernanda. Que creo que capaz, no sé si lo mencionaron o no, existió una sentencia de un juez que fue quien disolvió, quien manda a cerrar Casa de Galicia como un elemento más para ponerlo arriba de la mesa, como un poder independiente del Estado por estas cuestiones que estaba poniendo arriba de la mesa Diego, que no significa que no sea todo lo importante lo que ustedes están planteando, pero me parece que tenerlo de algo político partidario no corresponde. Sí, a mí me gustaría hacer un comentario con respecto a eso. Es verdad, el 23 de diciembre el juez Méndez decide cerrar Casa de Galicia. Pero hay que ver qué pasó antes de ese 23 de diciembre. Sí, obvio. Si no le quedaba otra al juez. Porque si había un muerto iba a ser el responsable. Porque dejar en manos una institución de salud a dos personas que eran los síndicos que no tienen la más mínima idea de lo que es salud, era suicida. Entonces, o lo cerraba, o si pasaba algo, se tenía que hacer cargo. Y no se iba a hacer cargo. Estoy de acuerdo y por eso al juez, hablando mal y pronto, lo pusieron contra las cuerdas. Y hay que ver, y tuvo que cerrarlo. Hay que ver cómo se llega a una situación en la cual dos síndicos sean los encargados de manejar un centro de salud como el que se mencionó. ¿Qué pasó en todos los años anteriores? Me parece que es bastante más grande la pelota. Pero seguro ustedes eso por saben mucho supuesto más que que tendrían que ir también para atrás. Las directivas anteriores tendrían que ir para atrás, y por supuesto que sí. Ver dónde quedaron los recursos, qué pasó. Por supuesto. Porque pero también, al ser empresa privada, hay que responder. Concretamente, ese mes de cierre se podría haber actuado de otra forma y no se hizo. Hasta que el juez dice, bueno, esto va a estallar, yo le bajo la cortina. Que nunca había pasado. Y si fuera por los números en rojo que decías tú, tendrían que cerrar todas las instituciones del Uruguay. Porque todas están con números en rojo. No era solamente Casa de Galicia la que tenía deuda. Tienen todas hoy por hoy. Y tenemos instituciones que están muy mal. Muy mal. Y no es el camino cerrarlas como hicieron con Casa de Galicia. ¿Vero? Sí, más allá de esto que tú planteas de fondo sobre el tema, ¿cuál fue la reglamentación de la ley? Porque repasando un poco lo que fue la discusión, hablamos de una ley que en principio tenía un artículo solo, después se modificó y aparece por allí el grupo 15 de los consejos de salarios que supuestamente iba a ser el encargado de hacer esto que tú decís, de redistribuir esa bolsa de trabajadores. ¿Allí hay una responsabilidad concreta entonces o no? ¿O eso no se reglamentó de esa manera? No, que yo tenga entendido,
No. Y entonces hoy esa bolsa de trabajo que ustedes dicen, bueno, se había definido una lista, habría prioridades, había esto, esto y esto, ¿en manos de quién está concretamente, operativamente? Más allá de que las respuestas ustedes dicen no vienen de ningún lado. ¿Quién define quién entra primero y quién entra después? Pero y eso lo tendrían que haber pensado cuando redactaron la ley. No, pero digo, hoy, los que entraron a trabajar, las empresas los tomaron. ¿Qué eligen las empresas según su criterio? ¿En manos de quién está? La empresa llama y dice, fulano de tal, venga, te toma la prueba, si servís quedás, si no servís te vas. O sea, las empresas administran la bolsa de trabajo, las empresas ellas mismas son las que administran. llaman de la bolsa de trabajo. Y la lista de O sea, hay una bolsa y de ahí llaman las Está empresas. bien, pero nadie hace de contralor a esa selección. Y el contralor lo estaba haciendo la comisión de seguimiento. El A eso seguimiento voy, finalizó ya hace rato. Y ahora no hay más nada. Alguien dice por acá, si hubiéramos aceptado lo que la otra mesa propuso, hubiéramos estado peor. Por favor, no hagan más mandados a la FUS. No mientan más. Yo viví la crisis y ahí sí que se mató gente. Yo no tengo trabajo, pero fue lo que se supo desde el principio. En ningún momento íbamos a entrar el 100% de los funcionarios. Deduzco que es alguien que trabajaba en Casa de Galicia. Está bien. La compañera o compañero, no sé, Es una mujer. no comparte lo que la mesa que yo presidí planteábamos. Nosotros no le hacemos los mandados a nadie le hacemos mandados. Tengo 53 años y hace 53 años que no le hago los mandados a nadie. Los mandados que hacía se los hacía mi mamá y no se los hago a más nadie. Nunca los hice. Lo que nosotros planteábamos en nuestra mesa, ya que la compañera lo trae o el compañero, justamente era esto, que no pasara esto. Nos iba a ir peor que esto. Peor que esto, que tenemos la mitad sin trabajo y todos los que entraron en un año o dos se jubilan y los enfermos están sin trabajar. Peor que esto y sin cobrar despido. Peor que esto vamos a estar. Yo no creo que fuera peor que esto. Porque yo tengo bueno, pero acá, ¿cuál era la otra opción? ¿Que se siguiera la otra opción es lo que planteé al inyectando principio. dinero en Casa de Galicia sin fin? No. ¿Entonces? Pero tú me estás hablando del cierre y yo te hablo de los funcionarios. Del cierre, y del cierre hubieran hecho lo que hicieron. No desplazaron las autoridades. Desplazaron las autoridades, se hubiera quedado gerenciando ACE y hacía las cosas bien, ¿no? Porque eso fue lo que dijo Cipriani y Salinas cuando fueron al hall de Casa de Galicia. No se preocupen, la plata está, vamos a ser todos compañeros. Eso fue lo que dijeron. Y después hicieron otra cosa. Pero eso con respecto al cierre. La compañera plantea otra cosa, o el compañero. Peor que esto no hubiéramos estado. Y el planteo nuestro, que también era apoyado por la FUS en ese momento, después la FUS no apoyó más nada porque los echaron a la FUS. La mesa que siguió a la nuestra, la mesa sindical, echó a la FUS y tengo acá el acta de la asamblea en donde deciden que la FUS no participe de más nada. Pues vamos a empezar a decir las cosas como son. Pues si no, seguimos girando siempre en las mismas mentiras. Están las actas que nos dejan mentir. Por asamblea se decidió que la FUS no participara de absolutamente más nada. Quedaron afuera. Ellos iban a regirse con el PICNT. El PICNT, por lógica pura, les dijo, yo por arriba de la FUS no voy a pasar. Es lógico, es lógico. Y la mesa nuestra lo que planteaba fue lo que dije al principio. Saneemos la bolsa. Y la bajabas a la mitad. Y quedaba algún trabajador sin entrar, vamos a buscarle la vuelta hasta que entre hasta el último. Eso era lo que planteaba la mesa que yo presidía. Bien. Alfredo. 3 cortitas. ¿Hay listas negras con los compañeros que están sin trabajo? ¿Era viable Casa de Galicia? Y la otra, ¿lucró el Círculo Católico con esto? Cortitas. Cortitas. ¿Era viable Casa de Galicia? Cuando se hizo los veedores que mandaron, que el gobierno mandó a Casa de Galicia, hicieron los informes, allí decía que la plata se había gastado en lo que se tenía que gastar y que el proyecto era viable. Yo no soy quien para decir si era viable o no. Repito lo que decía, que yo lo leí, los informes, que los veedores que puso este gobierno. ¿Cuál fue la otra? ¿Lista negra? No sé. ¿No sospechan eso? No sé. Sí, sospecha, sí. También siempre sospechamos que se iban a quedar con Casa de Galicia. Fue un negocio para el Círculo, entonces la tercera. Y yo, de vuelta, no soy quien para decir si fue buen negocio o no, porque no soy, o si fue negocio o no, porque no soy negociante. Pero los resultados están a la vista. Se llevaron 14.000 socios
con el volumen de dinero que es eso mensual, toman funcionarios que de vuelta en 1 o 2 años se jubilan o que no me sirven y vuelven a la bolsa, ¿tá? Me quedo con un semejante edificio con 3 IMAES, 4 IMAES adentro y tomo personal que le pago como aprendiz y es personal totalmente capacitado, porque la media de Casa de Galicia eran 10 años los trabajadores. Con lo que sale formar un trabajador en la salud, ¿no? Sí. Me llevo personal capacitado que le pago como si se hubiera empezado a trabajar ayer o se hubiera recibido ayer. Si eso no es negocio... ¿El negocio dónde está? El negocio dónde está, ¿no? Diego. No, porque algo que tú dijiste al pasar y que está bueno que quienes nos escuchan lo puedan entender, el hecho de que allí haya IMAES, Institutos de Medicina Altamente Especializada, instalados en el sanatorio, implica que el Círculo se compró algo así con un edificio con los inquilinos adentro. Sí. Es decir, eso al otro día del remate ya empieza a cobrar una renta que es importante por el simple hecho de adquirir ese sanatorio. No es que hizo un salvataje de la infraestructura, sino que hay un negocio importante a través de la renta que esos IMAES pagan. Entonces, sí, está bien, tú fuiste, digamos, como una respuesta más abierta, pero mi opinión es que sí, claramente el Círculo es el gran beneficiado de todo este proceso. Sí. Hay varios beneficiados, no son los trabajadores. Aquí los que perdimos fuimos nosotros. Y toda la comunidad gallega y todos los socios. Los socios que andan en instituciones que no quieren estar, en donde no son bien recibidos, en donde no se les trata como se les trata, en donde no tienen sus médicos de cabecera. Los socios y los funcionarios hemos sido los grandes pagarines de esta boda. Sí, yo quiero mencionar, y lo partidario se tiene que ponerse arriba de la mesa, que hay un proyecto en el Parlamento que fue encajonado en donde se propuso que las personas que habían migrado de Casa de Galicia a otros prestadores de salud y tuvieran médicos de cabecera, pudieran seguir a donde estaban esos especialistas que lo venían siguiendo. Así que pudieran cambiarse en función de dónde habían ido sus médicos de referencia o especialistas que los estaban tratando. Pensando en los pacientes, en usuarios. Está bien, pensando en los pacientes, pero digo porque también ahora se pone arriba de la mesa, y me parece que está muy bien, el caso de usuarios, en particular algunos de la comunidad gallega, que habían estado toda su vida en Casa de Galicia y que de la noche a la mañana, quizás teniendo 70, 80 años de edad, pasaron a estar en una institución desconocida y donde además no tenían a los médicos que los venían siguiendo. Esa situación se propuso corregir por la vía legislativa y ese proyecto de ley se encajonó. Yo tengo que preguntarles, chicas, porque la verdad son varios los mensajes que también llegan en este sentido. Y tiene que ver con alguna suerte de autocrítica que imaginen pueda realizar, porque hoy por hoy planteado está como si fuese responsabilidad exclusiva del gobierno de turno, o el que fuere, el tener que solucionar este problema. Y yo separaría los tantos. Lo que la ley que se hizo tiene que cumplir. Pero después hay una realidad en la que no están todos abarcados, ¿no? O involucrados. Entonces, fue un desenlace que algunos entenderán fue mejor, fue peor, se podría haber hecho mejor, sin duda. Pero muchos se preguntan, ahora no los tengo textual, ¿no? Pero ¿dónde estaba la FUS? ¿Dónde estaban los trabajadores? ¿Dónde estaban a lo largo de todos estos años? Donde evidentemente las autoridades, los directores y demás, bueno, no hacían el parate necesario para no terminar donde se terminó. ¿Algo para decir sobre ese punto? Yo no creo que la culpa haya sido de los trabajadores de Casa de Galicia lo que pasó. Responsabilizar a los trabajadores es muy fácil. No, nadie habla de culpa. La gente se pregunta dónde estaban. Sí, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estabas que no hiciste nada? Te estoy como responsabilizando, como culpando, de alguna manera. Y si no recuerdo mal, hubo periodos en donde tuvieron dificultades para cobrar haberes, para cobrar aguinaldos y demás, digo, en la etapa previa al cierre, ¿no? Teníamos en realidad, perdón. Los sueldos al día. Nosotros en tiempos anteriores, sí. No cobrábamos en tiempo y forma y la pregunta era siempre, ¿cobraremos, cobraremos, cobraremos? Los últimos tiempos no. Cobrábamos en tiempo y forma,
Nuestros salarios Quiere estaban decir, hubo al día. momentos de Casa de Galicia donde Casa de Galicia transitó dificultades que los trabajadores de alguna manera acompañaron o sufrieron en el bolsillo esas dificultades de gestión. No es que no los tenía sin cuidado. Por supuesto, pero Claro. en la crisis del 2001, en Casa de Galicia, los compañeros trabajaban y no cobraban el sueldo. Mirá, acá alguien pone justamente sobre ese periodo. Casa de Galicia tuvo problemas desde el 2002 cuando la Junta de Galicia de España se dio cuenta que se comían la plata y se abrió. Ahora, la FUS y el PIT-CNT, ¿por qué no hizo algo antes? Pero ¿y cómo que no se hizo? Si hemos ido al Ministerio, se ha ido al Ministerio de Trabajo, se iba a todos lados donde se podía denunciar la situación que estaba ocurriendo. Claro que se hizo. Lo que pasa es que también hay que ver quién es que pregunta a quién qué se hizo y qué no se hizo. Si es un trabajador involucrado en su lugar de trabajo, sabe perfectamente qué se hizo y qué no se hizo. Ahora, si yo estoy en mi casa y me entero de las cosas por las redes, bueno, capaz que esos compañeros no saben qué se hizo y qué no. Las personas que nos hemos involucrado en las problemáticas de nuestro lugar de trabajo, yo al menos tengo muy claro, y la compañera también, de qué se hizo y qué no se hizo. Y se hizo mucho, y se denunció mucho. No se apunta contra esta última directiva. Hubieron muchas directivas en Casa de Galicia, a las cuales hemos ido a increpar en más de una oportunidad. Flor, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Jennifer, una reflexión final de tu parte, por favor. Que queremos cerrar este ciclo. Necesitamos que el gobierno, BPS, Ministerio de Trabajo, quien sea, nos resuelva, o sea, cumplan con la ley por el cobro de los despidos. El reintegro, queremos el reintegro de los trabajadores, de esos más de 400 compañeros que están sin trabajo. Mientras tanto, bueno, una extensión de seguros para los compañeros que ya se les terminan o los que están para jubilar y están sin trabajo, sin seguro. Hay algunos compañeros que no nos correspondió el seguro común, como se dijo. No sé si ahí habría alguna solución. Pero también hay muchos problemas de salud mental que hay que considerarlos, que necesitamos trabajar, necesitamos nuestro dinero para poder solucionar el endeudamiento, los problemas de salud, lo que sea que esté pasando cada compañero. ¿Tienen alguna reunión en vista o pactada con algún legislador? Reuniones seguimos golpeando puertas de todos los partidos, realmente, y ya fuimos Y no pasa nada. Algunos nos apoyan, pero Sí, se sí, sigue sí, esperando... pero apoyar es fácil. El tema es qué acción se puede tomar. ¿Quién no va a apoyar? Algún proyecto. Bien. Ahora esperemos que en Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado puedan Bien. dar una solución a esto, o sea, al cobro de los despidos. A las dos, muchísimas gracias por habernos gracias. acompañado y por traer, bueno, poner sobre la mesa este tema que lejos de haberse terminado, tal vez sí para la sociedad en general, pero no para quienes están viviendo esta realidad. Muchísimas gracias a las dos. Gracias Y a a ustedes. ustedes por estar allí como siempre. Será hasta mañana. Chao, chao.